Bueno, vamos a comenzar el tema. Su título que podéis ir poniendo es vectores. Vamos a ver el tema de vectores. El de números creo que es... No, números complejos desgraciadamente no lo vamos a ver. Yo he intentado convencer al departamento, mi departamento, para que me dejaran verlos. Pero no vamos a ver números complejos, por desgracia. Sí que me gustaría deciros que es un tema muy interesante porque en él se vería que las raíces de radicando negativo en realidad sí que existen, ¿vale? Y se trabajan con números complejos, ¿vale? De hecho, se necesita definir esa unidad imaginaria para trabajar con raíces negativas, ¿vale? Hasta ahora, cuando en un radicando nos daba negativo, decíamos que no tenía solución, lo cual era mentira. A muchos profesores nos cuesta decir eso, ¿no? Nos cuesta decir que una solución de una ecuación de segundo grado, por ejemplo, no tiene solución cuando la raíz es negativa, porque es mentira, sí que la tiene, ¿vale? Lo único, pues eso, que esa solución de las raíces negativas se ve en el tema de los números complejos y no lo vamos a ver. Os quedará reservado para aquellos y aquellas que elijáis carreras de ciencias, ¿vale? En la facultad sí que lo veréis. Lo que pasa es que os lo tendrán que explicar desde cero, ¿vale? Antes sí que se veía, ahora no. Pues bueno, vamos recortando. Bien, y pasamos entonces al tema de vectores, ¿vale? Ya habéis visto lo que es un vector, ¿no? Ya sabemos lo que es un vector. En R2, ¿qué es R2? Radio al cuadrado. Radio al cuadrado, y claro, si no te pongo un contexto, R2 es radio al cuadrado, bueno. No, R2 como R, el simbolito que hacemos referencia al cuerpo de los reales, a los números reales. ¿Qué es R2? ¿Qué es R, no? Define primero qué es R, define después qué es R2. R2 me refiero a esto, ¿vale? Es el número de los reales en dos dimensiones. Dos dimensiones. Una recta solo, cuando dibujábamos las inecuaciones con una icónica que dibujábamos solo una recta, eso era R, ¿no? Eso eran los números reales. Ahora tenemos dos dimensiones, que es el plano, el eje cartesiano, ¿verdad? Dos dimensiones, ¿no? R2. Eso es R2, un eje cartesiano con su asociación a el eje horizontal X, ¿no? Primera coordenada, es que hacemos una asociación, ¿no? Hacemos una aplicación, bueno, en definitiva, R2, dos coordenadas, ¿sí? ¿Y qué era un vector? ¿Me acuerdo que era un vector? No me acuerdo, algunos esto, creo que ya la mayoría, en cuarto ya lo vimos en casa, en la pandemia, con lo cual este tema lo vamos a ir trabajando más despacio porque este seguro que sí que no se vio en clase, me refiero presencial, y se vio de manera online. Unos lo visteis, otros no, otros parcial, otros con PDFs, otros con clases presenciales, online me refiero, pero este tema lo vamos a ir trabajando un poquito más poco a poco, ¿vale? Lo que sí que tenéis que recordar es la definición de vector en sí. ¿Qué es un vector? ¿Recordáis? Era una flechita, ¿verdad? Era una flechita así, ¿no? Fijaos que he hecho un origen, defino un origen del vector y defino un extremo donde termina la flecha, ¿vale? ¿Qué es un vector? No es más que un trocito, ¿no?, de recta. Tengo aquí, voy a tener esta recta, tengo ahí un trocito de recta, un segmento de recta orientado. ¿Por qué orientado? Porque esto es una flecha. Quiere decir que tiene ¿esta qué? ¿Qué diríais? Dirección, ¿verdad? Esta dirección. No, eso es un error. Normalmente se confunde dirección con sentido, ¿vale? Se dice que un vector tiene una dirección y dos sentidos. La dirección es esta.
Pues ¿cuál? Esa, ¿no? Tú haces así, esa dirección. Esa es la dirección. No le doto de sentido. Sentido sería, desde, si a esto ya lo etiqueto como punto A, punto B, el sentido sería el de AB. ¿Y cómo se denotaba este vector? AB, pero con una notación especial. ¿Recordáis? Con la flechita encima, ¿verdad? Eso denota que eso ya no es un segmento de recta que pueda medirlo con un número. Que pueda decir, el vector 7, ya no. Ya tengo que empezar a separar, o a ser consciente que tengo que separar lo que son números reales, un número 7, del vector. Ya no es lo mismo un número que un vector. ¿Vale? ¿Cómo lo denoto eso? Por lo menos, ¿cómo lo etiqueto? Con una flecha. El segmento AB, ¿cómo lo denotábamos? Segmento. Fijaos qué sutil diferencia, ¿no? De poner arriba una flechita a no ponerla. Ya no es lo mismo. No es lo mismo ya el segmento AB que el vector AB. El segmento AB, venimos de ver triángulos, decíamos, el lado AB, si el lado AB valía 3 metros, 3 centímetros, lo que sea, 4, era un número real. Esto ahora es un vector que ya no es lo mismo. Que nadie me diga el vector 4. 4 es un número real. Los números reales, una cosa, los vectores otra, ya no es lo mismo. ¿Vale? ¿Está claro lo que es un vector? Un trocito, un segmento de recta con una dirección y dos sentidos. No es lo mismo ya el vector AB, por lo tanto, que el... ¿Cuál sería este? Origen, muy bien. BA. ¿Vale? ¿Cuándo asociamos un número real a un vector? Cuando le hacemos una transformación. Esa transformación se llama módulo. Eso es el módulo de un vector. Eso ya va a valer un número. Es una forma, pero fíjate, tengo que ponerlo entre barras. Módulo, ¿vale? La función módulo. Eso ya me dice lo que mide el vector, por ejemplo. ¿Vale? Sería incorrecto poner AB igual a 4, sería correcto poner módulo de AB igual a 4. ¿Vale? Bien, pues ya lo tenemos definido. Un vector es un segmento de recta orientado con una dirección y dos sentidos y un módulo. ¿Qué es el módulo? Ya lo veremos, lo sabremos calcular, lo largo, lo cortito que es, por ejemplo, ¿vale? Una definición coloquial. Muy bien, ¿qué otros elementos intervienen en vectores? Ya está, esa es la definición. Ahora vamos a dotar ese vector de coordenadas. Tenemos un plano. Por lo tanto, un vector se suelen etiquetar con las letras U, V, por ejemplo, ¿vale? Lo usual será aparecer un vector como UV, ¿vale? Y asociar sus coordenadas al vector es hacer una correspondencia entre la primera coordenada con, por ejemplo, un valor de la recta X, una correspondencia, ¿vale? Para hacer una correspondencia necesito definir ¿qué? Un origen y un destino, ¿no? ¿El origen cuál será? Este punto. Ese punto tiene unas coordenadas sobre el plano, ¿no? Sabemos situar puntos sobre el plano. Y este destino también tiene unas coordenadas. No confundir con las coordenadas de un vector, ¿vale? Una cosa serían las coordenadas del punto A, o coordenadas del punto B, y otra es la forma de definir el vector en sí, ¿vale? ¿Cómo se obtenía? ¿Alguien se acuerda? Podemos llamar U al vector AB. Definimos el vector U como el vector con origen en el punto A y destino, extremo, B. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda?
¿Cómo se definían? Las coordenadas son los puntos, sí, los puntos de la coordenada. El 3, 2, que era, por ejemplo, si me lo invento, el 3, 2 y el 7, 6, yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? O sea, son numeritos, son coordenadas. La primera hace referencia al eje X, la segunda hace referencia al eje Y. Puntos sabemos colocar sobre el plano, ¿verdad? Sí. El punto B lo mismo. ¿Cómo defino el vector que tiene como origen A, destino B? Destino, cuando digo destino, digo extremo, ¿vale? ¿Cómo se definían? ¿Alguien se acuerda? ¿No os acordáis? Verlo supongo que lo veríais, ¿eh? ¿No os acordáis? ¿No hacíamos la operación final menos principio? Hacíamos la operación final. ¿Dónde tiene el destino? En 7. Coordenada X, 7 menos 3. Esto se demuestra, a ver, que nadie se asuste. ¿Qué tengo aquí? Pitágoras. Pues por Pitágoras sale, ¿vale? No lo vamos a demostrar. Y final B, coordenada Y, menos principio B, A, perdón, coordenada Y. ¿Vale? Final menos principio, eso que se os mete en la cabeza, ¿eh? Vector es final menos principio. ¿Sí? Ese es el vector. Y alguno dirá, no, eso es un punto. Es un vector. Fijaos, flechita, vector. No flechita, punto. ¿Vale? ¿Sí? Eso tenéis que recordarlo ya del año pasado. ¿Vale? Copiadlo. Bien, ¿qué podíamos hacer con los vectores? Operaciones con vectores, ¿no? Por ejemplo, operación suma. Imaginamos que tengo este vector U, un vector U, yo qué sé, el dibujo. Y este vector, no, un poquito más que se vea el paralelogramo, V. Tengo esos dos vectores por ahí libres, se llaman vectores libres, en el plano. Vectores libres están por ahí ellos libres. Tendrán cada uno su definición. Yo quiero realizar la operación suma. Operación suma de vectores. Definiré U más V. ¿Qué sentido gráfico tiene? U más V sería coger el vector U y el vector V, llevarme el inicio de V en el final de U. Más o menos, ¿eh? Este sube, ¿vale? El vector resultante será el vector U más V, ¿no? Que será el resultante de unir el inicio de U con el final de V. Si he hecho esto, este de aquí, a ver, podría haber traído colores, a ver si me acuerdo el próximo día. ¿Vale? Ese sería el vector U más V. ¿Sí? También definíamos el vector opuesto, ¿no? Si yo tengo V, un vector, menos V, se llama su vector opuesto. El vector opuesto de V es el que tiene el sentido contrario, la misma dirección, pero el sentido contrario. Con lo cual yo puedo definir la diferencia de U menos V, que no es más que poner U más el opuesto de V. ¿Lo veis? Si el opuesto de V, si este sube, ¿su opuesto cuál es? Pues el mismo. A ver, si me sale. Este, ¿no? Este sería menos V. ¿Vale? Y la diferencia de U menos V sería lo mismo. U y en el extremo de U poner menos V. Si este fuese U, aquí pondría
menos V, más o menos, ¿eh? Y el resultante sería este, que sería U menos V, ¿vale? Más o menos. ¿Sí? Copiadlo, asimilarlo. Esto es todo un recordatorio del curso pasado, ¿eh? Como ya digo que se vio cómo se vio este tema, vamos a verlo despacito. Una definición que está bien que conozcáis. Es la equipolencia. Equipolencia, qué palabra más rara, ¿no? Bien, decimos que dos vectores son equipolentes cuando tienen misma dirección, mismo sentido, mismo módulo. ¿Vale? Copiad esa definición. Equipolencia de vectores. Decimos que dos vectores son equipolentes si tienen la misma dirección, mismo sentido, mismo módulo. ¿Y cómo puedo comprobar? Pues tiene que ser el mismo vector necesariamente, ¿no? Vamos a ver. Si yo tuviese... Esto es difícil de decir, más o menos. Oscar, ¿cuáles eran? Misma dirección. Misma dirección, mismo sentido, mismo módulo, todo igual. Pero no necesariamente tiene que ser el mismo vector. Si no diría mismo vector, no diría equipolencia de vectores. ¿Cómo puedo determinar que si dos vectores son equipolentes? Cuando tienen la misma dirección, mismo sentido, mismo módulo. Sí, cuando forman, a ver si me sale más o menos, Paralelas. un paralelogramo, ¿vale? Cuando al unir, inicio con... ya no me ha salido, pero bueno, más o menos os lo imagináis. Cuando al unir los dos vectores, o inicio con inicio, extremo con extremo, no me ha salido, pero hago la flecha más grande y sí que me sale. ¿Vale? Cuando los uno se forma un paralelogramo. Tienen la misma dirección, pero si no están solo en la misma recta. Sí, pero yo puedo cogerlo y ponérmelo y no sé, digamos, si lo pongo encima es el mismo. Un ejemplo coloquial, ¿vale? La definición es cuando forman un paralelogramo. ¿Vale? La dirección es esta, recordad, es la misma. Sentido es el mismo. Y módulo miden lo mismo. ¿Vale? Definición, equipolencia de vectores. Más definición. Esto es un recordatorio, ¿eh? Vamos a ver cómo multiplico un número por un vector. Porque si decimos que los números y los vectores no es lo mismo, voy a tener que definir cómo se trabaja con ellos, ¿no? Si decimos que un número y un vector no es lo mismo, pues vamos a ver cómo interactúan entre ellos. ¿Cómo puedo multiplicar un número y un vector? ¿Cómo puedo multiplicar un vector con un vector? Todo eso vamos a verlo cómo se hace. No es la multiplicación usual de 3 por 4, 12, no. Ya tengo un vector, tengo ya unas coordenadas por un número. Muy sencillo. ¿Cómo se multiplica un número A por un vector V? Necesito tener las coordenadas. Si el vector V tiene unas coordenadas X, Y, recordad que es la correspondencia de primera coordenada, segunda coordenada, eje X, eje Y, la multiplicación de ese número real, es un número real, de ese número real por, ¿es U o V? Pues V, pues V. La multiplicación de ese número real por ese vector V, ¿cómo pensáis que es? Si el vector V tiene las coordenadas X, Y, pues en general,
ese producto de multiplicar ese numerito por un vector no es más que multiplicar coordenada a coordenada. Quedaría las coordenadas de ese nuevo vector AV sería AX, AY. ¿Vale? Ejemplo, si tuviese el número 3, V, donde V es el vector 2, 1, 3V, ¿cómo quedaría? 3 veces el vector V, 3 por 2, 3 por 1. Es un número real, con lo cual también puede ser negativo. ¿Qué es lo que me hace ese número real al vector? Lo estira, lo contrae o le cambia el sentido. ¿Vale? Ese numerito lo único que me hace es o lo estira o lo contrae. ¿Pero cómo se contrae? Sabemos que si multiplicamos por números entre 0 y 1, ¿qué pasa? Es como dividir, es contraer. ¿Vale? Y si encima el número es negativo, le cambia el sentido. Con lo cual, para un determinado vector V, al multiplicarlo por un número A, puedo estirarlo, contraerlo o cambiarle el sentido. ¿Vale? Sin más que coger un número real y multiplicarlo por ese vector. ¿Sí? ¿Alguna duda? Todo esto es recordatorio, ¿eh? Vamos a ver unas propiedades que está muy bien que tengáis presentes a la hora de la operatividad con vectores, que las recordéis. No sé si es el orden en el que aparece en el libro, pero tendría esta, por ejemplo. Multiplicar un número A por la suma de un vector. ¿Cómo pensáis que es? Se aplica linealidad. A por el vector U más A por el vector V. Es una propiedad que tengo que recordar. Que en una suma de vectores, si yo tuviese dos vectores, los puedo sumar y multiplicar. No es más que multiplicar un vector por ese número, multiplicar ese vector por otro y ya sumarlos. Porque va a ser vector más vector. ¿Vale? ¿Dudas? Otra propiedad. Ahora tengo dos números sumados. 3 más 2 por 1. ¿Puedo sumar 3 más 2? Sí. Pero si tengo 3 más un tercio, sí, puedo sumar 3 más un tercio y multiplicar el vector. Pero aplicar las propiedades es saber que esto es ¿qué? Deshacer el paréntesis, como se hace toda la vida. ¿Vale? Ojo que no se nos olvide poner nunca flechitas, ¿eh? Y si se os olvida, me lo recordáis. Ahora el producto. ¿Cómo quedará? Pues A por B y puedo multiplicar. ¿Vale? Marcos, copia. ¿Estás de huelga de boli o qué? Estás entendido, muy bien, muy bien. Y después una que parece... es la llamada identidad vectorial. Bueno, si multiplico un vector por uno, ¿qué tengo? Propio vector, esto es una chorrada ponerlo, pero hay que definirlo, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Ya hay que trabajar con vectores. Voy a daros una definición más y ya está, va. Ahora que hemos definido la suma de vectores, el producto de un número por un vector, y que sabemos cómo se construye,
sabemos cómo se construye esa suma de vectores, ¿no? Que es poner un vector, al final del otro el otro. Bien, imaginemos que tengo un vector u, un vector v, ¿vale? Y quiero a partir de esos dos poder definir cualquier otro vector. La pregunta es, ¿podría definir cualquier otro vector que esté en ese espacio, en ese eje de cartesiano, en R2? ¿Podría definirlo? La respuesta es que sí. La única condición es que estos dos vectores no tengan la misma dirección. Si tienen la misma dirección, no. Dicho de otra forma, yo puedo establecer cualquier operación a u, multiplicarlo por un número, de tal forma que lo puedo estirar, contraer, cambiar de sentido, y a v también, estirar, contraer. Si yo después los sumo, esos dos, yo puedo obtener cualquier otro vector que pueda dibujar sobre el plano. ¿Vale? A eso se le llama combinación lineal de vectores. Los combino de manera lineal. ¿De manera lineal qué es? Multiplicar u por un número, ya veremos si necesito estirarlo más, estirarlo menos, cambiar el sentido. Multiplico v por otro número, ya veremos si necesito multiplicarlo más, estirarlo menos, cambiarle el sentido. De tal forma que al hacer su suma, como su suma era donde acaba u pongo v, bueno, donde acaba u o donde acaba a por u. Puedo poner v o v por v, de tal forma que yo pueda obtener cualquier otro vector que pueda dibujar sobre el plano. Ahora veréis el dibujo. La única condición es que u y v no tengan la misma dirección, porque si no, yo puedo estirar mucho uno, pero si tiene la misma dirección y lo voy a estirar en el mismo sentido, no necesito otra dirección para poder estirarlo en todo el plano. ¿Vale? Imaginemos que a partir de u y v yo quiero obtener este vector, por ejemplo, aproximadamente, ¿vale? ¿Qué le tendría que hacer a u y a v para poder obtener este vector? Pues de momento necesito estirar u, ¿verdad? Si lo estiro dos veces, voy a ponerlo, es que me tengo que traer tizas de colores, porque no, es que sin tizas de colores no se ve muy bien. Imaginemos que tengo este vector, ¿cómo lo llamamos? ¿Los apuntes? Llamadlo W. Ese vector W lo puedo definir a partir de esos dos vectores u y v. Sí, ¿no? Necesito que esté en el principio de u y en el final de v. ¿Cómo podría obtener este vector como combinación lineal de este y de este? Necesito estirar u, necesito estirar v para que el inicio de u, que está aquí, y aquí esté el final de v. Pero si yo pongo en el final de u, v, imaginaos, es que necesito colores, bueno, da igual. Imaginaos, voy a hacerlo otra vez. Le pongo aquí en el final de u, pongo v. ¿Cuál sería el vector resultante? U más v sería este, ¿no? Pero ese no es w. Necesito definir este vector como el inicio en u y el final en v. ¿No? Necesito poner aquí ahora v. Si pongo v, ahí no llego casi. Bueno, pues me lo tengo que inventar. Al final es invención. Voy a ponerlo aquí. ¿Qué le he hecho al vector u? Estirarlo. Luego, este vector de aquí, voy a hacerlo sobre encima. Este ya no es u. Este será un vector a por u, un numerito. Pues 2 veces u. A lo mejor este vector es 2 veces u. ¿Vale? Bien. Y ahora necesito v. Si aquí pongo v, ahí no llego. Si yo pudiese llegar con v aquí, ya tengo definido. ¿Lo veis? Ya lo tengo definido. Vale, este, pues este será, este ya no es v sería este, ¿verdad? V sería este. Necesito estirar un poquito más. Vale, pues ahora necesito este. Este ya no es v, sería un número b por v. De tal forma que w sería igual a ese a, ese numerito a que necesito estirar u, más ese numerito b que necesito estirar v. ¿Lo veis? Esto se le define como combinación lineal. No es más que construir un nuevo vector a partir de los dos dados.
La ventaja es que puedo multiplicar vectores por números. Y como hemos visto que ese numerito A puede estirar, contraer o cambiar de sentido un vector, pues ya lo tengo. Puedo ir en cualquier dirección. La única condición es que esos vectores no tengan la misma dirección. Si tienen la misma dirección, no puedo. Digamos que, si tienen la misma dirección, digamos que estaría hablando de una sola dimensión, una dirección. Cuando tengo dos direcciones distintas, ya hablo en dos direcciones, dos dimensiones. ¿Vale? Pues a esto se le llama combinación lineal. ¿Vale? Ya está, definiciones. Todo esto es interesante que lo asimiléis, porque a partir del lunes empezaremos a trabajar ya con esto. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué podríais probar a hacer? Pues alguna cosita de estas. Por ejemplo, de la página 175, el ejercicio 1. Podríais probar a hacer. ¿Vale? Ahí tenéis las coordenadas de un vector U, las coordenadas de un vector V y operaciones. Mira, mira qué dibujo más chulo. Ahí sí que lo tenéis bien dibujado. No lo que yo hago en la pizarra. La página 175 lo tenéis medianamente dibujado. En la 173 tenéis la definición de combinación lineal. Con colores, ¿ves? Es que se me han olvidado los colores, ya digo. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas? ¿No? ¿Vais haciéndolo? Esto se acaba enseguida, ¿eh? Este tema es muy fácil. ¡Hala! Ya acabó la clase.